Buenas noches para todos, bienvenidos a Mirá. Programón tenemos hoy, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro Matías Culfas, Adolfo Rubinstein, para hablar de la famosa curva, la discusión con Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo algo para decirte a vos, que involucra obviamente al presidente. No sé si nosotros creemos, porque lo vamos a discutir ahora con Luciana Vázquez, Federico Andajasi, Martín Tetaz y Claudio Jacqueline. Pero yo creo que el presidente no es consciente del enorme poder que tiene, o sea, es el distraído. Y esto tiene que ver con lo que le pasó a Johnny Viale. Y no es un detalle, no es una anécdota, es grave, muy grave. Recuerdo que en plena campaña electoral, cuando presentía que ganaría las elecciones, Alberto Fernández, pidió a los del Palo, ¿viste? Son ellos y nosotros, los del Palo, que le avisaran cuando estuviese metiendo la pata. Muchachos, avísenme cuando meta la pata, porque ustedes van a ser los que me hagan corregir. Que se lo hicieran saber. Parece que sus incondicionales no están tan atentos. O que las advertencias le llegan tarde y mal. Porque desde que asumió el presidente, más allá del acierto que tuvo con el tema de la cuarentena que reivindicamos, mete la pata por lo menos una vez por semana. Si no califica a los empresarios de miserable, endiosa al sospechado de corrupción, multisospechado de corrupción, Hugo Moyano. Lo presenta como un ser humano inmenso y un dirigente ejemplar. Pero al poco tiempo, con los empresarios, con un montón de cosas, tiene que salir a equilibrar sus dichos, a enmendar sus decisiones o pedir disculpas. El retweet que hizo de madrugada a una frase insultante de un personaje irrelevante, pero del Palo, contra el periodista Jonathan Viale, es una acción grave. Ahí lo tenés. Y no porque sea contra un periodista. Es grave porque el presidente no debería retuitear los insultos personales de nadie. Contra un periodista y contra nadie. Insultos a su condición física o a lo que ellos creen que es su condición física. Las explicaciones que dio el presidente tampoco parecieran satisfactorias. O en todo caso parecen insuficientes. Si fue, como sostiene, un error involuntario. Federico, anota eso, error involuntario. Error involuntario. Debería explicar en qué consistió la falla si se cometió un error involuntario. Porque no se entiende. Y su posterior aclaración, dejando sentado que comparte la crítica que le hizo el personaje irrelevante a Viale, parece más desatinada. Y en todo caso, destinada a su propia tropa, más destinada a su propia tropa, que al intento de reparar un supuesto error involuntario. Como sea, Alberto Fernández piensa sobre los periodistas críticos lo mismo que pensaba Néstor Kirchner. Yo lo sé porque vivimos durante todos estos años esas experiencias. Kirchner pensaba, y yo creo que Alberto también piensa, que los periodistas somos actores políticos, que hacemos política, pero enmascarados, dicen ellos, detrás del traje de periodistas independientes. Kirchner lo explicaba así. Claudio Jacqueline seguro se debe acordar. Decía Kirchner, los periodistas te pegan una trompada sin avisar. Y cuando le querés devolver la trompada, se ponen los anteojos para evitar el golpe. ¿Viste? Como la gente que se pone anteojos. Tengo anteojos, no me pegues. ¿No? La pelea callejera. Se ríe Martín Tetaz. Decía Kirchner que los periodistas nos ponemos los anteojos de periodistas para evitar el golpe o victimizarnos. Por eso, igual que Néstor, cuando empezó a gobernar, Alberto Fernández en algún momento reivindicó, y yo creo que todavía reivindica, frente a muchos periodistas, con los que tenía o tiene un trato frecuente, su derecho a llamarlos por teléfonos y a criticar sus notas y sus opiniones. Cosa que no está mal. Me parece, no está mal.
Me parece, Claudio, no está mal, ¿no? No, a mí me parece que el presidente tiene derecho, si lo hace respetuosamente, a hacer saber cuál es su opinión, me parece que sí. Claro. El tema es cómo lo hace Claro. y dónde juega ese rol. Ahora vamos a hablar eso, porque para mí es lo más importante. Entiendo por qué, cuál es la mirada de Alberto Fernández. Alberto Fernández se autopercibe como un hombre común puesto a cumplir funciones extraordinarias. Aquel discurso del presidente, el primer discurso del presidente, del expresidente Néstor Kirchner, que le escribió o en el que participó Alberto Fernández. En realidad, ese es el problema. Allí radica el pecado original. Porque el jefe de Estado, cualquier jefe de Estado, aunque se piense como un ciudadano de a pie, igual a nosotros, ostenta un poder enorme. De nuevo, enorme, muy por encima de cualquier otro mortal. La palabra del presidente es especial. Y en la Argentina tiene un peso desproporcionado, descomunal. Lo tuvo siempre. Y lo tiene ahora más todavía, porque la emergencia económica y el coronavirus le dieron casi, no quiero exagerar, casi la suma del poder público. Cuando un presidente con semejantes atribuciones hace cosas como las que hizo en la madrugada, él dice que no fue. Yo quisiera que me lo aclararan bien. No yo, la sociedad. Incurre en algo que algunos entienden como abuso de poder. Un presidente democrático y Maduro, no Nicolás Maduro, Maduro de verdad, debe tener tolerancia para soportar las críticas y la templanza suficiente como para no revolear un insulto si no le gusta lo que opinan sobre su gestión. Y Alberto Fernández, que estuvo al lado de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando ambos ostentaban el máximo poder y les iba recontra bien, vio también cómo perdieron varias elecciones por esa cosa de reacción intempestiva, a veces autoritaria. Si no era el abuelito de la inmobiliaria, era un periodista de Radio Continental. Si no era un periodista de Radio Continental, era otro. Alberto debería ser el primero en entenderlo. De cualquier manera, yo quiero decirlo, es mejor que se haya disculpado, aunque en forma insuficiente para mí o defectuosa, en vez de reivindicarlo y mostrarse orgulloso de lo que hizo. El presidente tiene algunas cosas malas y otras buenas. Una de las mejores cosas que tiene el presidente, entre comillas, calentón, es que al rato le bajan las pulsaciones. Se llama a la reflexión e intenta dar vuelta a la página. Ahora que las encuestas le sonríen, es probable que la anécdota del insulto replicado se termine perdiendo entre las estadísticas del contagio de coronavirus, que vamos a hablar ahora con Rubinstein, y con Horacio Rodríguez Larreta, que ya debe estar por ahí. Y la discusión sobre el aplanamiento de la curva y las diferencias con Chile y la cantidad de testeos que se deberían hacer. Sin embargo, el presidente debería contar hasta 10 o hasta 20 o hasta 30 o hasta 50 antes de dar rienda suelta a sus impulsos de hombre común, porque tarde o temprano lo va a terminar pagando caro. Y no solamente en términos políticos, también en términos personales. Federico Andajasi. A ver, Luis, varias cosas de las que dijiste. Primero vamos a poner en contexto y la experiencia que tenemos nosotros, los que estamos en los medios, con este personaje marginal, no vale la pena ni siquiera mencionarlo, que como no tiene, digamos, ningún canal para expresarse, lo hace de manera muy agresiva a través de Twitter. Yo te cuento, a mí personalmente, este personaje me invitó a pelear. Me citó para pelear ¿sí? en una esquina. Yo quería ver hasta dónde llegaba, ¿no? ¿Y fuiste a la esquina? No, me dio mucha fiaca, pero me hubiera gustado ver si estaba. Estamos hablando de gente muy marginal. Pero cuidado, porque este tipo, que de verdad no me acuerdo cómo se llama, ni sé quién es el hermano de alguien, no tengo más datos que ese. Es un personaje muy menor, pero cuidado, porque replica formas que vienen de más arriba. Vos acordate que Alberto Fernández le pegó, noqueó a un tipo, un jubilado, un viejo, que lo increpó en la cara. Lo noqueó. Lo vimos tirado en el suelo. Después no lo asistió. Ahora cuidado, porque esa persona
que noqueaba en los restaurantes a gente que le increpaba, hoy tiene, como vos decís, la suma del poder. Pero ¿sabes qué? Además tiene la suma del poder en condiciones muy frágiles. Porque me parece que él cree en este espejismo, cree en estas encuestas que le dicen que está en su mejor momento, que tiene una relación romántica, sin romance con la realidad. Y de verdad que él no puede ignorar que es el presidente más frágil desde el 84 a la fecha, es el presidente más frágil. A ver, todavía no llegamos al pico de la pandemia en la Argentina. Todavía no llegaron los fríos, todavía no llegó el momento del pico. Ahora se lo vamos a preguntar a Rubiste en eso. Bueno, pero además, yo quiero pensar que el presidente es consciente del colapso económico que nos espera. A ver, esto es catastrófico. No, claro, para el mundo y para la Argentina también. Te corrijo una sola parte. Por favor. ¿Que nos espera? No. Que ya estamos viviendo. Claro, hoy se conocieron los datos de caída de los despachos de cemento, por ejemplo, 46%. 46%. Ayer se conocieron los datos de actividad PYME, de comercios PYME, ventas minoristas, 48% de caída. Bueno, pero esos dos datos los quiero juntar. Y ese es el peligro. Cuando vos tenés una crisis económica tremenda y tenés la suma del poder, el peligro totalitario es altísimo. Y a mí lo que me asusta en este momento es eso, la debilidad con la aparente fortaleza. Ahora lo seguimos analizando. Ya está Horacio Rodríguez Larreta. Una primera mirada breve de Claudio y después la seguimos sobre esto, Claudio. Sí, yo creo que acá el problema es que responde claramente a la característica del líder populista, que está muy estudiado en la ciencia política, y es esta búsqueda de ser igual que los demás, pero que a su vez responde a una simetría absoluta de poder entre el líder populista sobre quien se depositan todas las expectativas y a quien el pueblo le da un lugar como si tuviera superpoderes, ejerce este lugar. Y esto es lo peligroso. Creo que Alberto Fernández, que ayer en la entrevista con Jorge Fontevecchia dijo, soy republicano, institucionalista, y en la misma entrevista dijo, a veces me desvelo y me pongo a tuitear, debería equilibrar estas dos cosas. Y a la hora que se desvela, sería bueno que recordara el carácter republicano, porque es muy peligroso en ese estado de desvelo, de exigencia extrema que lo pone la situación en la que está, se ponga a retuitear o a tuitear, porque ese lugar donde no hay mediación nos expone demasiado. Ahora la seguimos. Luciana, ¿tu primera mirada sobre esto? Mira, los políticos son inescrutables y me parece que el presidente Alberto Fernández lo es más particularmente en ese sentido porque tiene una larga carrera política y su talento es precisamente la capacidad de adaptarse a circunstancias muy adversas y muy distintas en su adversidad. Pudo haber sido kirchnerista fervoroso y después una voltereta simbólica lo puede convertir en el gran crítico de Cristina Fernández de Kirchner y después otra lo vuelve a acercar, de manera que ese presidente que se toma respiros y recreos a la noche parece ser un hombre común y corriente que a corta distancia... Pero no lo es. Pero no lo es, ¿no? No lo es. Muy bien, no lo es. Ya está Horacio Rodríguez Larreta. Una breve pregunta a Adolfo Rubisten, así después seguimos hablando con él y me meto con Horacio Rodríguez Larreta ya derecho. Adolfo, ¿la curva se está aplanando o no? El ruido que hubo con las estadísticas comparada con la estrategia de Chile, ¿tiene razón Argentina? ¿Tiene razón el presidente argentino? Sí, la curva yo diría que no solo se está aplanando, sino que se está aplastando. Sí, definitivamente eso está ocurriendo y yo creo que tiene que ver con los efectos así del cierre, por llamarlo de alguna manera, lockdown, así se llama en inglés, de haber hecho el aislamiento social obligatorio y todas las medidas de distanciamiento social. Definitivamente esto está ocurriendo. Yo creo que ahora el desafío es saber cómo vamos a salir y en qué condiciones, porque no es que el virus lo hemos erradicado, el virus está ahí. Está ahí. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, buenas noches, gracias por atendernos. Sé que está corriendo de un lado para el otro, como todo el mundo, tenemos poco tiempo. Primera pregunta. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Se está relajando un poco la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires o en el resto del país? Le digo porque yo estoy yendo y viniendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y hoy vi una gran cantidad de autos con respecto, no sé, al viernes, al sábado, al domingo. Sí, bueno, recordemos que era fin de semana largo, ¿no? Semana Santa, con lo cual comparar con viernes, sábado y domingo no es lo mismo que un día hábil. Es cierto que comparado con hace 10 días debe haber un 15% más de autos. Justamente, Luis, con la misma preocupación que vos, hoy me fui al centro de monitoreo que tiene la policía de la ciudad, ahí en la calle Hornos, estuvimos viendo eso, analizándolo, viendo el flujo de autos.
Más o menos está habiendo hoy un 10-15% de lo que había antes de la cuarentena, con lo cual eso más o menos se condice con la gente exceptuada, porque la gente, digamos, todo el equipo de seguridad, de emergencias, de salud, todos los que trabajan en el sistema alimentario. Yo te diría, en términos de autos aumentó un poco. El otro dato, para mí incontrastable, es el funcionamiento del subte. El subte está al 2-3% de la cantidad de pasajeros antes de la pandemia, con lo cual está muy bajo, muy bajo. En términos generales, la mayoría de los porteños ha cumplido y viene cumpliendo. Hay excepciones, las hay, algunos casos escandalosos como ese que se fue a hacer surf a no sé dónde, todo, los hay. Pero eso no quita el reconocimiento que tenemos de que la mayoría de la gente efectivamente está cumpliendo. Y nosotros en esto, Luis, en esto de cómo se sigue y cómo se sale de la cuarentena, es que ponemos tanto énfasis en el cuidar, en aislar, pero apoyados a los adultos mayores, que son quien más riesgo tienen de vida. Hoy veíamos estadísticas de cómo aumenta el riesgo de vida a partir de los 70 años y es muy fuerte, y ni hablar a partir de los 80. Seguramente el doctor Rubiste, que está ahí, lo puede decir con más precisión, ¿no? Pero claramente nuestro objetivo es trabajar para cuidar y que no salgan de su casa los adultos mayores. Para nosotros eso es lo que es lo otro que hay que hacer ahora. Tenemos un sistema de apoyo a través de voluntarios para que no salgan de la casa, un acuerdo hecho con los encargados para que los ayuden, protocolos para aquellos que viven en una familia más grande con otros que no sean adultos mayores. Pero para mí nuestro gran foco de trabajo ahora es ese. Martín Tetaz. Sí, ¿cómo le va, Larreta? Quiero preguntarle si ¿Qué tal, Martín? Quiero preguntarle si a partir del último decreto, la ciudad va a solicitarle a la Nación que se liberen algunas actividades gradualmente y cuáles serían esas actividades. No, en realidad el cambio que vamos a proponer nosotros es justamente tener un control más estricto para que los adultos mayores no salgan a la calle, que se cuiden. El riesgo de vida es mucho más alto que en el resto de la población, por eso los queremos cuidar. En términos de qué diferencia podemos hacer de la ciudad, nuestra propuesta es esa, lo estamos hablando con el Gobierno Nacional, ya se lo adelantamos. De hecho, el propio presidente, en la reunión de gobernadores anteriores, me dio un espacio para que yo le comente al resto de los gobernadores esta necesidad que tenemos de cuidar especialmente a los adultos mayores. Muchos de ellos coincidieron, incluso contaron que estaban haciendo cosas al respecto. Así que si querés, desde la ciudad vamos a seguir con la cuarentena como está, poniéndole énfasis especial al cuidado de adultos mayores, que para nosotros es la clave, que además es lo que nos va a permitir después salir más rápido del aislamiento. En la medida que garanticemos su cuidado, eso nos va a permitir después gradualmente salir del aislamiento, que sabemos obviamente el costo económico y social que tiene para todos. Claudio Jacqueline. Horacio, ocupa uno de los lugares principales como referente de la oposición. Según el presidente, parece haber opositores buenos y opositores malos. ¿Cuál es el rol que tiene que ocupar la oposición y cómo se siente cuando el presidente lo pone entre los opositores buenos, más allá del rol de gobernante que tiene? Mirá, yo estoy convencido que hoy tenemos que trabajar todos juntos. Estamos todos en el mismo barco, somos todos argentinos, acá no hay política que valga. Digo, ante una situación como esta, tan extrema, tenemos que trabajar juntos, con el presidente, con los gobernadores, obviamente en mi caso más cercano con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con los intendentes. Hoy estuve reunido virtualmente, ¿no?, con Jorge Macri, con Grindetti, con Julio Garro, con varios de los intendentes, incluso que son del partido oficialista del conurbano también, con lo cual hoy tenemos que trabajar todos juntos. Acá no creo que haya buenos y malos, todos tenemos que poner el hombro para salir adelante y trabajar como un solo equipo. Luciana. Muy buenas noches, Horacio. Esta idea Hola, Luciana. de trabajar en equipo, tanto la oposición como con el oficialismo, ¿no implica también al mismo tiempo o no puede admitir que hay disidencias o diferencias en la estrategia en relación a la cuarentena y a la salida de la cuarentena? ¿Y cuál sería en tal caso esas diferencias que en todo equipo de trabajo se pueden dar? Mirá, diferentes opiniones hay siempre, pero eso no hace que las opiniones sean de la oposición o del oficialismo. El otro día en la reunión de gobernadores hubo matices, algunos que hablaban de sus realidades provinciales, y eso no venía porque uno fuera de un partido o el otro. Digo, es sano que haya diferencias de opiniones. Ahora, en este tema lo que no puede haber es búsqueda de oportunismo político. Eso es muy distinto. Nadie que quiera sacar provecho políticamente, ni oficialista, ni de la oposición, ni unos ni otros, yo estoy convencido que la gente no va a apoyar eso. Hoy tenemos que trabajar todos juntos. De hecho, lo estamos haciendo y siento que la gente lo valora.
Pero no hay, Horacio, en relación a los testeos, una diferencia de criterio en Ciudad de Buenos Aires comparado con los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, en relación a que la ciudad fue la primera que empezó a hacer testeos más amplios, no restringidos a los viajeros del exterior, a los contactos cercanos, que es un gran tema de polémica. No, el problema de los testeos es conseguir los test. Imagínate que el mundo entero está queriendo comprar los mismos test que queremos comprar en la Argentina. Ahora, los que se llaman los PCR, estamos consiguiendo más. Desde la ciudad garantizamos que todos aquellos que tienen síntomas tienen su test. Todos los que vinieron de afuera, de los países más riesgosos, se pudo testear también. Ahora, para avanzar un paso más con esto que se llaman los testeos masivos, necesitamos más test. Ahora tenemos comprometido que va a entrar una partida grande, entiendo, en las próximas semanas. Yo creo que más que diferencia de criterios ahí, es que todos estamos intentando conseguir los test, que todo el mundo está atrás de los mismos. Es un tema de conseguirlos. Respecto de eso, Desde Nación Horacio, nos avisaron... sí, respecto de eso, Sí, hay te casi escucho. una coincidencia de que el gobierno nacional, y comparado con lo que ocurre con otros países, como el caso de Chile, estuvo atrás de la situación, que llegó tarde. La Ciudad de Buenos Aires tampoco estuvo adelante de la situación, parece, ¿no? No, a ver, los tests, el que se llama el PCR, eso los compró el gobierno nacional y los distribuyó a cada distrito. A ver, yo no sé si puede haber comprado antes o no. La verdad que necesitamos la mayor cantidad posible, lo antes posible. Pero repito, es algo que está buscando el mundo entero. Ahora, teóricamente, y digo, hasta que no los tengamos acá, no lo puedo confirmar, tenemos una partida grande, más de 170.000, que la tenemos confirmada, como parte de una partida mayor de 500.000, siempre estoy hablando de los test rápidos, de los rápidos, ¿no? De 500.000 que vamos a tener entregados dentro de las próximas 3 semanas. Pero hasta que yo no los vea acá, porque la verdad que, repito, está el mundo entero, todos los países del mundo están queriendo comprar lo mismo. Pero hay otros que miden más. Digo, un país como Chile está midiendo más. Es decir, Chile se hizo 10 veces más. Claro, entonces se hizo de test antes que Argentina, tuvo Pero reflejos no hay más duda que rápidos. necesitamos testear, no hay duda que tenemos que testear lo más posible. No sé Chile cómo los compró, ni cuándo, ni cómo los consiguió. Todos coincidimos que tenemos que testear lo más posible. Porque para poder salir de la cuarentena así como está, con el impacto económico que tiene, se requieren 2 cosas. Una, la que ya dije, que es aislar y cuidando a nuestros adultos mayores, que son los que tienen más riesgo de contagiarse. Y por otro lado, identificar lo más rápido posible, también para aislarlos a aquellos que se contagian. Nosotros ya tenemos previsto, ya está armado un dispositivo de lugares con camas de hoteles, con un centro más grande que tenemos ahí en Costa Salguero, para aislar ahí todos aquellos que sean contagiados leves. Y tenemos ya en 16 hospitales de la ciudad todo un sistema con una entrada paralela para que no entren los que están síntomas por el mismo lugar que todos en el resto del hospital, porque es un riesgo de contagio grande, todo armado para tener una atención especial en 16 hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Federico Andajasi, última Con lo cual- pregunta para el jefe de gobierno de la ciudad. Sí, señor jefe de gobierno, buenas noches. He visto con mucha preocupación que hay barriadas, barrios pobres, por ejemplo, la Villa 1, 11, 14, donde virtualmente no existió la cuarentena, donde hemos visto casos donde la gente se movía con total normalidad. ¿Eso se corrigió? ¿Se sabe qué consecuencias tuvo? ¿Cómo son los casos dentro de los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires? Obviamente en los barrios humildes la situación es más difícil. La gente vive en condiciones mucho más precarias, con lo cual la vida en la calle es mucho más natural. Las imágenes yo las vi también públicas, fue justo un día que se hizo una feria. No es lo habitual, obviamente no tiene el nivel de cumplimiento que el resto de la ciudad. Nosotros tenemos varias cosas que estamos haciendo. Por un lado, desde lo social garantizamos más alimentos en los comedores, que hoy es prioridad total. Segundo, estamos haciendo fuertes el primer día. Yo participé alguna vez en la Villa 31 hace 2 o 3 semanas en campañas de difusión y de comunicación de la importancia de cuidarse, de tomar los recaudos. De hecho, a las pocas horas que salió ese video, uno de los curas villeros, que son de los que más presencia tiene de las organizaciones sociales, él mismo ha solido decir que en la 1, 11, 14, porque ahí está él, la gente hacía un esfuerzo para el cumplimiento. Entonces, redoblamos el control, redoblamos la concientización, vamos con el mensaje de cuidarse y siempre dándoles también ahí la prioridad del cuidado de los adultos mayores, que son los que tienen riesgo de vida. Eso es lo más importante que tenemos que cuidar. Horacio Rodríguez Larreta, le voy a hacer una pregunta porque usted debe estar junto con los sanitaristas con un montón de números, estadísticas, la curva que salimos, que es a principios de mayo, que es a mediados de mayo, que es a principios de junio, ¿está aplanada o no está aplanada?
Yo le quiero preguntar si usted es optimista o pesimista y que me dé sus argumentos, por favor. No, yo considero, en base a lo que hago, todas las decisiones nuestras no son opiniones políticas mías. Nos basamos en lo que dicen los sindicalistas, perdón, me trabé. Mucha presencia de los sindicalistas en la Argentina. No, me trabé, Luis. Está bien, no hay problema. Te digo, por eso, se viene dando la curva más o menos como la que teníamos prevista. Todos nuestros sanitaristas no tienen duda que la curva va a crecer. Creció en todas las ciudades del mundo. Todo este esfuerzo que hacemos es justamente para que la pendiente, cuando crezca, no sea como pasó en Italia, que fue casi vertical, sino que fue una pendiente más suave, cosa que nos permita atender a todos en el sistema de salud. Pero que va a crecer, todo indica que va a crecer. La estimación es que va a ser para la primera quincena de mayo. Pero entendamos que son todas estimaciones que se hacen de una enfermedad que no tiene ninguna historia, que lo único que podemos ir viendo es la experiencia de otras ciudades, la mayoría de ellas en el hemisferio norte, con lo cual con una diferencia de clima, con diferencias sociales, por eso, toda la proyección se hace en base a esa experiencia y de vuelta, nuestra proyección es que va a levantar para la primer quincena de mayo, eso es lo que estiman nuestros sanitaristas. Bueno, la última pregunta, Horacio Rodríguez Larreta, de mi parte. Sí, Luis. Hay ruido en Juntos por el Cambio para ver cuál es la mirada que tiene que tener la oposición. Uno puede estar de acuerdo con que se apoye la política sanitaria del Gobierno Nacional porque discutirla es suicida. Puede tener discusiones internas, como planteó Luciana Vázquez. Ahora, se puede criticar también al Gobierno en las cuestiones políticas, supongo. ¿Qué crítica le hace al Gobierno en las cuestiones políticas? Pero a ver, se puede criticar constructivamente siempre. Tal es así que la semana pasada todo nuestro bloque, interbloque, porque Todos Juntos por el Cambio, presentó propuestas constructivas, pero propuestas de hacer algo diferente a lo que se está haciendo en términos económicos, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Es parte del rol de la oposición. E incluso en los temas sanitarios se pueden proponer cosas. Yo lo que creo que tenemos que hacerlo en forma constructiva, buscando lo mejor para la gente, es más un tema de actitud, ¿no? Mostrar diferencias. Naturalmente, siendo oposición se puede hacer. Y te repito, para mí de lo más importante que hicimos fue el paquete de medidas económicas que se presentaron desde el Congreso, no recuerdo si fue hace una semana, 8 días más o menos. Gracias, jefe de Gobierno de la Ciudad, muchísimas gracias por atendernos, De nada, Luis, muy buenas noches. Gracias a ustedes. Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Enseguida estamos con el ministro de la Producción. Ese es el título, ¿no? Sí, Matías Culfas. Desarrollo productivo. Desarrollo productivo. Háblame, por favor, de el dólar a 100 y pico y qué está pasando con la economía. Bueno, Luis, obviamente la economía empieza a mostrar los síntomas de lo que es obvio, por otro lado, ¿no? Es decir, hay un primer shock muy fuerte, que es el shock de oferta, que tiene que ver con la decisión de la propia cuarentena y pasa en todo el mundo. Es decir, la economía de Estados Unidos va a estar cayendo este trimestre entre 35 y 38%, ese es el cálculo, y no hay por qué esperar una cosa distinta en Argentina. El shock de oferta es fuertísimo. El segundo problema viene con lo que se llama el shock de demanda, las consecuencias de segundo orden, es decir, la gente que se quedó sin ingresos por culpa de la cuarentena. En otros países del mundo esa gente es más fácil de asistir. Acá en Argentina tenemos pocas balas. ¿Qué significa pocas balas? Y, por ejemplo, no tenemos ni política monetaria ni política fiscal, porque no tenemos moneda, porque la hemos hecho pelota la moneda, entonces no tenemos moneda, no podemos emitir libremente, y esta es una de las consecuencias. Es decir, en otros países emiten ilimitadamente. La Reserva Federal de Estados Unidos dijo, acá está toda la liquidez que quieran, sin límite, tasa cero. Nosotros tenemos un paquetito que tiramos de... ¿Paquetito? Y claro, porque son 350.000 millones de pesos, de los cuales... Encima tenemos mala burocracia. Entonces, como tenemos un Estado que es muy torpe y muy burocrático, de esos... ¿Vos decís por los sobreprecios de los alimentos? No solamente por eso. Mirá, las empresas que solicitan asistencia financiera tienen un montón de trabas para conseguir esa asistencia financiera. Entonces, finalmente, de esos 350.000 millones de pesos que iba a poner y que puso el Banco Central, que hoy está en la caja de los bancos, digamos, solamente 29.000 millones llegaron a las empresas, menos de un 10%. Entonces... hay un problema con eso, por el lado de las medidas que se están tomando, y por el otro lado, como no tenemos moneda y queremos emitir un poco de dinero, ese dinero empieza a calentar precios de la economía y dólar. Y o sea, ¿vos decís que va a haber inflación con la recesión que hay? Mirá, hay un mito que no sé de dónde lo sacaron, de que no puede haber inflación en recesión. Yo los invito a que miren Venezuela, que hay el Producto Bruto 25% por año, es la depresión más grande que tuvo en su historia, con hiperinflación.
Los momentos de la Argentina en los cuales hubo alta inflación han coincidido, si uno mira para atrás, en los últimos años con momentos recesivos. 2014, 2016, 2018, cuando subió la inflación coincidió con la recesión. Esta idea de que si la economía está estancada, no hay inflación, si vos seguís emitiendo dinero y no hay respaldo de ese dinero y la gente no lo quiere tener en su poder y busca cómo salir corriendo de ese dinero, ineluctablemente empieza a salir por donde puede, por los precios por un lado y por el dólar por el otro, que a su vez retroalimenta el circuito de los precios. Martín, tengo una pregunta. ¿Quién está comprando dólares y cómo? Digo, si estamos todos en cuarentena, esos dólares que no están en el sistema oficial, ¿cómo están circulando No, al contrario, de una mano a la al otra? contrario, los dólares del cual estamos hablando, el dólar de 103, llegó a tocar hoy, el contado con liquidación, es un dólar oficial. Ah, el contado con liquidación. Es un dólar ¿Y el que blue? Bueno, el blue no tiene, como no tiene tanto movimiento, justamente porque está parada la economía Claro. informal. Entonces, Hoy está 85, 86, está bastante más abajo. Ahí veremos cuando finalmente se pueda sacar efectivo de los bancos, todavía no se puede sacar. Hay algunas medidas que están frenando un poco el tema del blue. Es decir, que hay alguien que está haciendo plata en este momento. Yo no sé si están haciendo plata, digamos, no es que Y el estén que, haciendo... el que tiene contado con liqui. Pero vos tenés que pensar que del otro lado del mostrador también hay uno que le vendió el dólar ese. O sea, cada vez que el dólar contado con liquidación no es un dólar que le roban al Banco Central. Es un dólar que hay dos privados, que uno tiene los dólares y otro tiene los pesos. Y uno quiere entrar y otro quiere salir. Es Martín, decir, me ayuda, no quiero hacerle esperar al ministro que nos está atendiendo y se lo agradecemos. Y me ayudas a entrevistarlo, Dale, obviamente, dale. porque vos sos el que sabés. Ministro Matías Culfas, gracias por atendernos. Sabemos que, como todo el mundo, tiene poco tiempo. Primera pregunta. Hay sectores que están planteando como voluntarista pero insuficiente la ayuda del gobierno para que los sectores económicos pasen esta profunda crisis. ¿Cuál es su mirada sobre esto? ¿Qué tal, Majul? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, como dice el presidente, esta es una obra que se va ejecutando, digamos, y que vamos actuándola mientras ocurre. No hay experiencia al respecto, es una crisis mundial de dimensiones desconocidas, literalmente. Nunca habíamos tenido este tipo de crisis. Tuvimos muchas crisis nacionales e internacionales, pero esta es una crisis diferente a las anteriores. ¿Qué significa esto? Que bueno, que tenemos que ir analizando los paquetes de medidas que vamos implementando y luego ir, por supuesto, calibrando y corrigiendo. Nosotros empezamos básicamente con un paquete que tiene 3 grandes medidas y otras más de carácter general. Una es el tema del crédito, que ha empezado a funcionar con alguna lentitud por parte de los bancos, pero que ya se está ejecutando. Hoy recién hablaba con el presidente del Banco Central y me comentaba que ya hay 43.000 millones de pesos desembolsados para las pymes, para los pagos de sueldo del mes de marzo, que están pagándose en algunos casos con algunas demoras. En segundo lugar, hemos lanzado este paquete de apoyo al trabajo y la producción, que tiene un paquete impositivo que es el diferimiento o la reducción del 95% de las contribuciones patronales. Y en tercer lugar, el pago de los salarios del mes de abril, que se van a pagar a principios del mes de mayo, para las pymes, a través del salario complementario, y las grandes a través del denominado repro. Y a esto le sumamos también lo que es la imposibilidad de cortes en los servicios, también como para dar un marco general donde los problemas que hay no se transfieran encima perder buena parte de los servicios públicos, y finalmente también el congelamiento de alquileres. Nos parece que es un paquete bastante amplio y compacto, pero por supuesto, la última palabra no está dicha porque es una crisis compleja. Una cosa es una cuarentena de 15 a 20 días como veníamos hasta la semana pasada, otra es una que se prolonga por aproximadamente unos 40 a 45 días, ni a ver si se extiende un poco más, con lo cual lo que vamos mirando permanentemente, hoy estuvimos incluso con el presidente y con el ministro de Turismo reunidos con la Cámara de Empresarios de Gastronomía y Hotelería, que son los sectores más críticos, más afectados que hay por esta crisis del coronavirus, porque es un sector que estará seguramente varios meses hasta que vuelva a estar plenamente recuperado, viendo actividades particulares, con lo cual, insisto, lo que hemos lanzado y comenzado a ejecutar tiene que ver con el primer paso. Luego, obviamente, iremos calibrando, analizando si hay que implementar medidas adicionales o si hay que extender o ampliar un poco más las que estamos implementando en este momento. Martín.
Sí, dos preguntas, ministro. Buenas tardes. La primera buenas noches. Buenas noches, ya son buenas noches. A menos que ya ¿verdad? estemos tan confundidos. Sí. Yo tengo bueno, un poco de y confusión arrancamos igual temprano contigo. por ahí. Sí, está bien. La primera tiene que ver con si están estudiando liberar algunas actividades y cuáles serían, habida cuenta de que los datos que tenemos de la economía son caída de los despachos de cemento 46%, caída de las ventas de pymes 48%, y mis colegas calculan que cada día de cuarentena se pierde el 40% de producción, esas son las estimaciones. Si están estudiando la liberación de algunas actividades y cuáles serían, y en segundo lugar, ¿qué medidas se están analizando para los autónomos y los monotributistas desde la categoría C en adelante, que no han tenido ningún tipo de asistencia? Son personas que por ahí un taxista o alguien que trabaja gana 30.000 pesos por mes y no han tenido ningún tipo de asistencia y obviamente por la cuarentena no pueden trabajar. Bien, Martín, la primera pregunta, obviamente estamos trabajando permanentemente, viendo qué otras actividades se pueden ir abriendo con todos los recaudos sanitarios que son necesarios. Como habrás visto, desde que salió el primer decreto, el 297 de la cuarentena del mes de marzo, ha habido varias decisiones del jefe de gabinete que fueron ampliando las actividades habilitadas para funcionar, siempre consultando con el Ministerio de Salud para que justamente no haya actividades que puedan poner en riesgo la efectividad de la cuarentena. Incluso en los últimos días, el domingo pasado, si no me equivoco, o el sábado, una nueva decisión administrativa que amplió un poquito más, se abrieron, por ejemplo, tipo de librería, libros, algunas actividades adicionales. Lo que estamos discutiendo ahora fundamentalmente tiene que ver con la parte del comercio electrónico, porque esto sin duda va a permitir ampliar sensiblemente la capacidad para el comercio. Es un sector que está fuertemente afectado, y también habilitar que algunas industrias que hoy no están funcionando, funcionan con muy bajo nivel, tengan los canales de venta y la cadena comercial y la cadena de pagos rehabilitada. Pero estos son procesos que se discuten todos los días. A esto se le ha adicionado también la mirada de los gobernadores, porque como planteó el presidente, tenemos que empezar a ver también el impacto regional. Estamos viendo que hay provincias que no tienen casos o tienen pocos casos, entonces ahí por ahí es posible que con el asesoramiento del Ministerio de Salud se pueda ampliar un poquito más incluso la actividad económica. Lo que apuntamos obviamente es a normalizarla de manera gradual, de manera paulatina, sin que esto atente contra el objetivo principal, obviamente, que es que haya mayores posibilidades de aplanar la curva, que los contagios se reduzcan a la mínima expresión. Lo hemos planteado en el sentido de priorizar la salud. Entendemos obviamente que esto afecta a la actividad económica, no hay ninguna duda, pero una expansión de la pandemia en dimensiones como las que hemos visto en otros lugares lo afectaría todavía más aún, ¿no? Porque implicaría parar muchas actividades, ¿no? No debería, perdón, Culfas, ¿no debería el Banco Central ser la principal rueda de auxilio de la economía, como sucede en otros países? ¿Por qué no en la Argentina? Bueno, ahí hay que hacer algunas diferenciaciones. Por un lado, creo que lo está haciendo. El Banco Central, desde el punto de vista regulatorio, fue el que instrumentó esta herramienta del crédito para las pymes, que liberó unos 320.000 millones de pesos. La ejecución, lo escuchaba recién a Martín, viene lenta. Comparto esa apreciación. De hecho, lo he hecho saber públicamente mi malestar con esa lentitud. Esta semana ha arrancado, las últimas informaciones dan que entre el miércoles pasado y hoy hubo un incremento sensible, todavía lejos de lo que buscábamos, pero por lo menos se ve que la rueda ha comenzado a circular. De todas maneras, es muy distinto la realidad de un banco central de una Reserva Federal como la de Estados Unidos, que es la propietaria de la moneda más anhelada del mundo, que la de un banco central de un país de América Latina. En ese sentido, entendemos. hay diferencias significativas, pero aún creo que el Banco Central, la FIP, y trabajo, estamos todos teniendo un papel activo, sobre todo para tratar de darle la mayor coherencia posible y amplitud para preservar el trabajo, la producción y capital organizacional. Ministro, nos está quedando poco tiempo, perdón la interrupción. Martín le preguntaba sobre los autónomos y los monotributistas. Si puede responderme en segundos, se lo voy a agradecer. Sí, cómo no. Bueno, es un tema que hemos comenzado primero con los motoristas nivel clase A y B, que entraron dentro del ingreso familiar de emergencia. Muchos de ellos están incorporados en esa herramienta y estamos estudiando. La verdad que estamos con la idea de en los próximos días poder terminar de
de hacer nuestro análisis y poder incorporarlo. Estamos realmente convencidos. Insisto, no una cosa era una cuarentena que duraba unos 15, 20 días y por ahí rápidamente se restablecía la actividad económica. Bueno, esto no es lo que está ocurriendo. Obviamente se ha elegido, tomó la decisión en términos de la política sanitaria de prolongar la cuarentena. Dicho esto, seguramente vamos a estar en los próximos días anunciando algunas medidas adicionales respecto a otros monotributistas y a los autónomos. Ministro, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. No, por justo. Muy bien, hacemos un cierre, un redondeo de esto, Martín. No, bueno, era el punto que hacíamos. Empiezan a impactar en la economía las decisiones de la cuarentena, empiezan a causar las propias víctimas. Y ahora el problema es que las medidas que toma el gobierno, si bien van en el sentido correcto, buena parte de las medidas son con poca pólvora. Entonces, y además encima tienen que ser tramitadas y administradas por un Estado que es muy ineficiente, muy burocrático y por lo tanto no le llegan a la gente. Cuando volvamos hablamos con Rubinstein, la curva, aplanada o no, algunos dicen, che, esto está todo muy tranquilo. Y si se avecina el temporal, no es una apreciación científica, aunque algunos científicos dicen que sí. Lo vamos a hablar con Rubinstein. En Santander estamos con tu pyme. Por eso ponemos a disposición de nuestros clientes los créditos Mi Pyme. 16.000 millones de pesos para pagar salarios con una tasa del 24%. Si acreditas sueldos a través de Santander, pedilo ahora desde Online Banking. Queremos ayudarte. Gracias, Rubinstein, por venir al piso. Bueno, ¿está bien lo que planteó el presidente en la conferencia de prensa del viernes? Las estadísticas, la curva, la comparación con Brasil. Creo que hizo Brasil, Chile y otros países. Sí, la comparación, digamos, yo creo que el único tema que tenía es que cuando uno compara casos, que es lo que estaba comparando el presidente, en realidad los casos, el número de casos confirmados depende mucho de la capacidad de testeo de los países. Entonces, en el caso de la comparación con Chile, donde Chile tiene muchos más casos, en realidad está ahora en los 7.500 y un poco más respecto a nosotros, en realidad se debe a que tiene también 10 veces más testeo por millón de habitantes que nosotros, con lo cual es una comparación no demasiado, digamos... Bueno, por eso, la pregunta es, ¿Argentina tiene menos contagiados porque tiene menos testeos? Argentina tiene menos casos confirmados porque tiene menos testeos. El único indicador objetivo que tenemos para poder de algún modo inferir la cifra de casos reales que tenemos es la letalidad, que en principio en los países que más han testeado, y eso es la evidencia científica y empírica al momento, pues esto es muy cambiante, la letalidad de este virus está en el 1% o tal vez un poquito menos. En ese caso nosotros estaríamos teniendo aproximadamente 10.000 casos reales. O sea, 5 veces más que los que estaban reportados, confirmados. ¿Y eso qué implicaría? Y Chile, en realidad... Como pregunta, ¿alguien está ocultando algo? No. Esto no es ocultamiento de nada. Esto es Chile, por ejemplo, de hecho hay estadísticas que así lo confirman, su capacidad de testeo, como es bastante mayor, le permite, también es una inferencia, estar detectando aproximadamente la mitad de todos los casos reales. Nosotros estaríamos detectando entre 10 y 15% de los casos reales. La comparación del presidente, que enojó a algunas autoridades chilenas, ¿es correcta? ¿Es feliz? Bueno, en realidad, en este sentido, si uno compara, digamos, los casos confirmados, como son estrategias diferentes, porque realmente Chile tiene mayor capacidad de detección y diagnóstico, entonces no es una comparación, digamos, feliz. La realidad es que la comparación más objetiva al momento sería el número de muertes, en la medida que, claro, pero también es cierto que en la medida que nosotros no tengamos la capacidad diagnóstica para diagnosticar todos los casos, también a veces nos podemos perder algunas muertes que se mueren sin tener ese diagnóstico. Esto no creo que sea muy común, pero ha pasado en algunos casos. Hemos charlado mucho con Federico este tema. Yo no es que sea ni psicólogo, ni médico, ni nada que se le parezca, pero en la gente alrededor, no sé si les estará pasando, ya está empezando a notarse cierta, lo voy a decir así, fatiga emocional. Sí. Fatiga emocional mucho más por la que cuarentena. Eso, Luis, mucho más. Yo estoy recibiendo consultas de pacientes míos y colegas que me cuentan, gente que trabaja en instituciones, que estamos muy cerca. La gente está muy angustiada, está con patologías, sin saber cómo tramitar esas patologías, y de verdad que eso a mí me preocupa muchísimo.
Bueno, Sí. no sé, ¿estamos preparados para esto? Nadie está preparado para un aislamiento obligatorio que se está prolongando durante varias semanas y que probablemente se prolongue algunas semanas más. Perdón, Nadie. aislamiento con el que usted está de acuerdo, supongo. Absolutamente. Y con las características. Con las mismas características, no tenemos otra salida. Un país como la Argentina no está preparado para salir de otra manera. Es así. No está preparado, Rubinstein, porque no tiene la capacidad de testeo, porque las características de la Argentina, porque estamos si viendo no, en la región algunas diferencias. Sí, si nosotros no hubiéramos tomado, yo creo que ahí sí hay que hacer, digamos, hay que tener muy claro que las medidas que se tomaron fueron muy oportunas y fueron muy... Y a tiempo. Sí, muy oportunas. Perdón, subestimaron al principio que el coronavirus no llegaba, pero las medidas... Bueno, que se esa consecuencia es la falta de test, porque no se hicieron las compras de reactivos en su momento y que ahora estamos padeciendo. Pero las medidas que se tomaron fueron muy buenas, oportunas, anticipadas, acertadas, y yo creo que nos está realmente salvando de haber tenido una curva como la que están hoy teniendo algunos otros países latinoamericanos, pongamos Brasil. Bueno, a ver, quedó pendiente esto. Usted fue ministro de Salud de la Nación, después secretario. Ahora, hay un problema con la salud mental que me parece que está explotando. ¿Qué herramientas tenemos para trabajar sobre eso, si es que tenemos herramientas? Perdón, no quiero monopolizar, pero le estoy hablando... Yo he charlado con gente que no tenía una patología previa, está realmente complicada, aislada un mes, parejas que se tuvieron que separar porque uno tuvo que cuidar a la madre y otro no, y están profundamente angustiados. Profundamente. Los mayores que están solos en su casa. Los mayores que están solos en su casa. Definitivamente, digamos, esto es uno de los efectos indeseados, pero obvios y que uno podía anticipar del aislamiento obligatorio. Es todo, digamos, es la convivencia, digamos, permanente aún con el grupo familiar, que uno no está acostumbrado. Son todas las... Pero tenemos herramientas, usted fue ministro, ¿tenemos herramientas para trabajar sobre eso? Sí, tenemos, digamos, algunas, yo te diría que tenemos algunas herramientas que tienen que ver con cómo tratar de moderar, por ejemplo, la toxicidad del exceso de información. Por ejemplo, todo el mundo está prendido, digamos, a cualquier informativo, y no digo este programa. No, acá está prendido. Acá se puede. Acá está prendido porque más o menos la llevamos bien. Pero realmente, digamos... Tratamos de no publicar noticias falsas. Bueno, pero digamos, esta intoxicación, y no quiero hablar de infodemia porque ya se ha hablado demasiado del tema, pero digamos, esta intoxicación de información, obviamente confunde, genera más preocupación y pánico por sobre una situación absolutamente anómala, que es esta suerte de reclusión en un ámbito, digamos, donde uno no puede salir o salir solo para determinadas actividades, donde uno tiene que tener una convivencia forzada, aún, como te decía, con gente, digamos, con tu pareja, con tus hijos, con gente que habitualmente no estás todo el día y se generan, digamos, conflictos, tensiones, digamos, uno está más irascible. Definitivamente esto nunca se pudo prever. Tenemos que hacer una breve pausa, pero yo le quiero plantear esta contradicción, ¿no? La baja letalidad del virus, el alto contagio y el estado de pánico mundial que hay. Porque muchos dicen, pero mirá que por gripe muere más gente. Yo le escuché decir a un infectólogo, no lo voy a repetir, si los medios televisaran todos los accidentes de tránsito mortales, seguramente se asustarían más que con el contagio del coronavirus. Que bajaron un 83% desde el aislamiento. Sí, y otras cosas, y algunos otros efectos benéficos. Pero eso ¿entiende, no, la contradicción? Cuando volvamos, segundo nada más. Hay una pregunta planteada para Rubinstein, enseguida la contestará, pero atención, Hugo Machiavelli, porque para estos funcionarios kirchneristas o exfuncionarios kirchneristas, la justicia nunca llega. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Luis. Exactamente. Lo que está pasando ahora es que las causas más sensibles no avanzan, están suspendidas. Mira, la información indica, por ejemplo, la ruta del dinero K en pleno juicio oral no está avanzando. Recordemos Lázaro Báez y 12 acusados por lavado de dinero en el Tribunal Oral Federal número 4. Obra Pública y Vialidad. Cristina Fernández, más 15 acusados por defraudación al Estado a través de la obra pública en el Tribunal Oral Federal número 2, suspendida. Parada. La causa contra Cristóbal López de Sousa y Echegaray en el Tribunal Oral Federal número 3, lo mismo.
La causa contra Ricardo Jaime y Julio Devido por la compra de trenes España y Portugal, lo mismo, suspendida. Y estamos haciendo un raconto de las más sensibles. Los juicios importantes que tienen que comenzar, Otesur y Los Sauces, contra Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en el Tribunal Oral. Penal número 5, lo mismo, no tienen fecha. Ya le hablamos de las causas postergadas para el año que viene, el desvío de fondos a través de la mina de carbón de Río Turbio, Devido, causa Cuaderno fundamental, queda para el año que viene el Tribunal 7 y lo mismo Canca 1 y 2. Y a su vez, pensemos que dólar futuro, memorándum con Irán, no tienen todavía fecha. Gracias, Hugo. Rubinstein, la pregunta está formulada entonces. Esta contradicción entre el pánico, la baja letalidad, el nivel de contagio y otras enfermedades que son más, aparentemente en el resultado final son más complicadas. Dígame, te conteste de esta manera. Muchos de estos problemas, por ejemplo, los accidentes de tránsito, las lesiones e injurias o las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, son condiciones que por supuesto a todos nos preocupan y son las principales causas de mortalidad, ¿sí? Por edad, depende del grupo etario. Cuando esa condición se convierte en un problema, cuando de golpe hay un cambio muy profundo, esto se trata del coronavirus de una enfermedad nueva, que está produciendo una enorme cantidad de casos, es una pandemia que viene avanzando en una oleada que uno no sabe dónde va a terminar, con una enorme cantidad de muertes. Esto es un problema. Es natural que esta condición genere preocupación, genere pánico, genere una total desestabilización de todos los sistemas y, por supuesto, genere el impacto económico que está teniendo porque se cierra la economía. Y esto no ocurre con otras enfermedades que son mucho más letales, pero que ocurren, digamos, desde hace tiempo y de otra manera. Nos queda muy poquitito de programa, pero Luciana estaba haciendo referencia que al paper ese chino, ¿no? No, se planteaba la cuestión de la acusación que hay desde Taiwán hacia la Organización Mundial de la Salud en relación a la tardanza de la OMS en denunciar el brote de epidemia en China. Sí. La verdad que se sabe poco del tema. Yo te diría que lo que pareciera ser cierto es que los primeros casos en China ocurrieron en noviembre, más o menos en la segunda quincena de noviembre, y que China los estuvo, digamos, de algún modo escondiendo, tratando de circunscribirlos durante las primeras semanas de diciembre. De ahí a que digan que la OMS fue cómplice de esto, la verdad, es difícil decirlo. Sí, lo que recién hablábamos, la OMS, más allá de que es una organización sanitaria, que tiene un claro foco sanitario, no deja de ser una organización que depende del sistema de Naciones Unidas. Exacto. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Un programa redondo, ¿eh? Hablamos de economía, hablamos de coronavirus, hablamos del caso del insulto de Jonathan Viale. Yo espero que el presidente, aún con la aclaración técnica que hizo, haga en algún momento una aclaración más, ¿eh? Algunos creen que es una anécdota, pero yo creo que este tipo de cosas le hacen muy mal al sistema democrático, ¿eh? Pero muy mal. No es anecdótico y no es solamente porque le haya pasado a un periodista, ¿eh? No se replican insultos y menos un jefe de Estado. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Luis. Gracias. Rubinstein, ¿eh? Muy interesante siempre. Gracias, Claudio. Gracias, Luciana. Gracias a todos. Quédense escuchando y viendo al señor Carlos Pañi en Odisea Argentina. Hoy es su cumpleaños. ¿Hoy es el cumpleaños? Hoy es el cumpleaños. ¿Cuántos cumple? Ese dato no puedo dar. ¡Feliz cumpleaños, Carlos!